La charla del día de hoy se llama de JavaScript a React y pues vamos a ir profundizando sobre por qué este nombrecito, aunque de repente tú ya estés intuyendo la razón. Bien, entonces, contemos una historia porque es una buena forma de explicarte el por qué. Érase una vez un desarrollador ahí en el 2020, así en modo pandemia como estamos a día de hoy, que pues él quería aprender JavaScript. Y bueno, entonces dijo, ok, ya he estado con un poquito de HTML, con un poco de CSS, y sigamos ahora sí en el mundo de la programación estrictamente dicha, y vamos, ¿no? Por ahí aprendemos un poquito de variables, aprendemos un poquito de cómo son los datos, que los strings, que los booleanos, etcétera. Luego hacemos nuestro primer console log, después ya imprimimos unos datos y este texto ya lo ponemos dentro de la pantalla y nos sentimos unos verdaderos hackers porque hasta podemos sacar una ventana de alerta como vemos ahí en la línea 13. Bien, pasado esto, lo que hacemos en el 2020 es ¡pum! Vayámonos a React o vayámonos a un framework o cualquier cosa. Probablemente no sea tu caso, pero muchas veces esta ansia por llegar ya así a construir las interfaces o hacer proyectos ya en calidad de producción, pues nos hace llegar más rápido a este punto y a lo que realmente todo el mundo está hablando, ¿no? Creo que estamos en una área y en un círculo donde aprendemos mucho del lenguaje y cosas muy importantísimas como la accesibilidad, etcétera, pero hay un mundo donde pues el trabajo te exige que vayas directamente a esta clase de frameworks, librerías, herramientas, etcétera. Bien, entonces ya llegamos a React y dices, ok, pues parece chido, ¿no? Mi hola mundo, acabo de instalarme el Node.js y ahí por ahí npm funcionó, npm install, quiere acá, pum, tenemos esto. Vamos, ahora quiero ser buena persona, sigamos con la documentación, arrancamos, nos damos cuenta que así se crea un componente. No, ni siquiera, mira, queríamos ir a la parte práctica, así que no leímos que React lo hace de manera declarativa en vez de imperativa, pero bueno, ahí estamos haciendo que las cosas estén funcionando, tenemos un componente, lo estamos renderizando, todo chido. Paso número 2, hagámoslo más dinámico, ¿no? Vayamos a actualizar este estado. Entonces, bueno, parece que esto funciona, aunque sin embargo, ya han pasado, ya creo que del hola mundo a este punto en el cual ya creaste un componente, ya lo renderizaste, este componente ya se está actualizando y este componente es declarativo en vez de imperativo, como solamente hace estas cosas, pues empieza a tener un conocimiento de fondo que mientras más cositas les vas sumando, más deuda vas tú obteniendo de qué cosas estás haciendo de manera empírica, qué cosas realmente estás entendiendo por dónde va el camino. Y quizás por ahí va la idea de por qué nace esta charla. Porque muchas veces les decimos al mundo o cuando ya nos consideramos desarrolladores muy experimentados, sí, primero aprende el lenguaje y luego aprende el framework. Pero es muy fácil decirlo, difícil hacerlo y sobre todo difícil tener como está esta empatía en 2020 cuando pues, siempre te estamos orientando a que pues construyas cosas y no tanto reforzando todas las bases. A ver, seamos honestos, no es lo popular, ¿verdad? Yo hago un videito de JavaScript, lo ve 10 personas, hago un video de React, lo ven 100 personas, así que también por ahí estamos orientados. Pero para empatizar un poquito más, ¿qué tal si ahora contamos de érase un dev, no en el 2020, sino en el 2010, aprendiendo JavaScript? La misma historia se repetía, pero con jQuery. Y si tú no quieres revelar tus inicios, pues yo sí, a mí me pasaba allá en el 2009, 2010, cuando estaba aprendiendo y quería aprender JavaScript, y a mí la industria me tiraba jQuery, y pues yo era un novato, así que yo no sabía dónde empezaba uno, dónde terminaba el otro, por dónde tenía que ir, tenía demasiadas preguntas y pocas respuestas. Así que para poner un resumen, pues ahí en el 2010 estábamos con jQuery, en el 2020 estábamos con React, Angular, Vue, Svelte, lo que tú quieras ponerle, y en el 2030 ¿qué vendrá? Alguna cosa nos inventaremos para otra vez olvidarnos del lenguaje. Y te dejo una pregunta abierta. ¿Acaso es culpa de los desarrolladores que estamos creando y optimizando para esto? Puede ser, que los creadores tenemos un poquito de compromiso ahí, o es parte de la industria que las pruebas
que los trabajos te dicen, oye, quiero que sepas React, Angular y Vue, los tres al mismo tiempo para que puedas entrar en tu cargo de junior a este trabajo. Oh, Dios mío, la gente experimentada dice, no, imposible, ¿cómo así vas a tener todo eso para empezar? Pero a veces hay realidades y hay otras realidades. Tú puedes decir, oye, postula por acá y no postulas por acá, pero al final del día, pues esas ofertas existen y por eso que también existen también estas dudas. Pero ¿de quién será culpa? Yo no tengo idea, así que son respuestas que por el momento no tendrán duda, así que por ahora tenemos que estar ok con eso. Así que te invito a debatir un poquito en el chat acerca del tema. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué tal si le aportamos a esta discusión? Pero con lo que sí sabemos, que es explicar JavaScript. Así que, ¿qué tal si empezamos a deconstruir un poquito cómo funciona React para que le saquemos este provecho sobre algo práctico, sobre algo que tú si quieres estar aprendiendo, de alguna manera enseñarte cosas del lenguaje para que sepas qué partes son de React, qué partes no son de React y sobre todo cómo es que el lenguaje implementó React, porque al final del día tuvo que ser escrito en algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro que sí. Bien, entonces, pues bueno, del mismo tutorial de inicio, vamos a ver que en este Hola Mundo encontramos dos cosas importantes que distinguimos, tanto React como React DOM. Oh, Dios mío. Un segundo que están llevando por acá. Mal momento. Ok, continuamos. Y vemos que en esta parte del tutorial encontramos dos puntos importantes, React y React DOM. Y dentro de React encontramos que tenemos a la clase Component, ¿no? Que está haciendo cosas por ahí. Vemos que utiliza su método render, etcétera. Eso funciona. Y en React DOM estamos realmente dándole forma en el navegador a este componente. Bueno, ya que tenemos 4 cositas por ahí para empezar a avanzar, a explicar cosas, ya tenemos 4 semillas, sigamos para adelante. Ahora, ¿qué tal si hacemos que este sea un componente, por ejemplo, de usuario? Que pueda ser un usuario como este, ¿no? Como si fuera Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Bien, la estructura del componente de este usuario, que es user.js, sería más o menos en JavaScript Vanilla, un poquito así. Bueno, realmente tú me dirás, oye, esto es React.js orientado a clases, pero al mismo tiempo esto que está por acá es JavaScript puro y duro, nada raro. Esto en un navegador funciona, excepto porque no hemos creado component y el resto de cositas que probablemente tú ya por contexto sepas. Pero esta charla se trata de ir sacando todos esos pedacitos y enseñarte cómo fueron construidos y qué cosas de JavaScript vas a aprender de cada una de ellas. Bien, entonces ya que tenemos a nuestro componente, que eso sí lo tenemos porque lo vimos en el tutorial, ¿qué tal si ahora nos encargamos de sacar a nuestro component para entender un poquito cómo es que así tiene propiedades, cómo es que así eventualmente va a tener un cuerpo, pero de base tendríamos algo de este estilo, donde tenemos un componente que al final del día es una clase y de manera superficial tenemos dos cosas para enseñar, tanto clases como módulos. Y dentro de las clases podríamos hablar de programación orientada a objetos, podríamos hablar acerca, ya que pusimos un constructor, de por qué ese método está ahí, por qué ese método es especial, por qué ese método no puede ser cualquier otro. Si queremos inicializar alguna nueva instancia, podríamos hablar de instancias, aunque todavía no tenemos un ejemplo de esto, y podríamos hablar de propiedades, porque ya estamos utilizando el contexto en el cual estamos creando este objeto. Y también, pues si ya estamos hablando de APIs y de cosas particulares del lenguaje, en la línea 2 también estamos viendo los default patterns. Y a su vez, este component, que realmente es lo que te da React, se está exportando, así que también da pie para que hablemos de los módulos de ECMAScript. Así que pues hay varias cositas ya que deconstruyendo un poquito el lenguaje podemos ir explicando para que causen un poquito más de interés de manera práctica. Ahora, devolvámonos al componente de usuario con donde ya tengo un poquito más de forma. Ahora lo estamos construyendo React, pero con Vanilla, ¿eh? Nada por detrás, sí que lo estoy reimplementando, no sé el código exacto, pero van a ver que funciona, créanme, ténganme fe. Bien, y el componente de usuario ahora se vería así, ya que tenemos component, ya lo podemos importar, así que podemos volver a hablar acerca de los módulos, pero en vez de exportar e importar, cómo se importaría cierto pedacito del módulo, como en este caso es component.
Luego que les explicaríamos un poquito de las rutas relativas absolutas y cómo así, por qué tiene que tener el punto JS y por qué dentro, cuando dices quieres React App, no necesariamente requiere ese punto JS, explicar un poquito de por qué Webpack hace esto automáticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en este componente vanilla de user.js estás viendo desde la línea número 6 hasta la línea número 13 una ligera variación. No estoy utilizando JSX, sino que estoy utilizando algo llamado template literal, que es una pseudoevolución de una string para que pueda tener interpolación, funciones o datos dinámicos adentro, aparte de otras funcionalidades como los template literals, y al final del día hace que muchas cosas que hacemos dentro de JavaScript para manipular información compleja que se tenga que componer, pues sea mucho más sencilla. Luego también utilizamos dentro de la línea número 5 la de estructuración, y también podríamos hablar ya de temitas más específicos de la programación orientada a objetos como la herencia y el poliformismo, porque en la línea número 3 ya estamos haciendo esa herencia de manera explícita porque estamos extendiendo user de componente. Entonces el component, todo lo que tenga va a ser implementado también en el usuario. Y del poliformismo, porque el poliformismo nos dice que podríamos implementar los mismos métodos, pero de manera diferente en los diversos instancias que vayamos creando. Y en este caso, render siempre es particular dentro de los componentes, porque vamos a renderizar o un usuario, o vamos a renderizar, no sé, un card de alguna otra cosa, por si fuera otro componente, ¿verdad? Y bueno, entonces también nos da pie a que hablemos de estos temitas, que al final del día son de programación, son del lenguaje, son de arquitectura, son de buenas prácticas, son de saber dónde inicia algo y dónde acaba otra cosa, y que al final del día todo es JavaScript. Bien, luego de esto podríamos hablar de dónde está la base que va, si ya tengo con esta clase component y ya tengo mi componente, ahora ¿cómo hago que este se ponga dentro del navegador? Bueno, por lo general dentro de un Create React App tendrías algo como un index.js, que también lo tenemos en este caso, donde voy a importar la función render de React DOM, que todavía no lo hemos creado, todavía no está por ahí. Importamos nuestro componente de usuarios que ya decidimos que estaba en la carpeta component, y luego de esto tenemos dos cosas de las cuales podemos estar hablando. Primero, de selectores que tenemos en la línea número 4 y de cómo esto es básicamente algo que tú ya aprendiste cuando estabas haciendo CSS. Y si no lo aprendiste, pues bueno, también te da chance para explicarlo. De funciones, porque al final render es una funcioncita que recibe ciertos parámetros y según eso hace algo. Y luego podemos hacer de instancias, porque en la línea número 6 estoy creando una instancia de mi componente render. Recuerda que esto es vanilla JavaScript, aquí no hay JSX por ahora, así que todo esto, este código en teoría debería estar funcionando en tu navegador sin que instales absolutamente nada. Así que yo creo una nueva instancia y lo que le paso a esta instancia por parámetros son las propiedades, y que es un objeto que tiene el nombre y el avatar de mi usuario. Y luego el segundo parámetro de la función render, del método render de React DOM, es donde voy a renderizar ese componente. Eso es como por convención de la librería. Entonces acá ya empezamos a ver dos cosas, ¿no? La librería nos provee una API que es como, ok, render tiene que tener sus dos parámetros y tú ya verás qué haces. Eso fue lo que, bajo esa premisa, yo armé mi propia función, y luego mi componente tiene que poderse actualizar, tiene que poder tener algún tipo de estructura dentro para que se vea en el navegador, que puede ser este JSX o mi template literal, y tiene que tener propiedades para que se puedan poner valores dinámicos, etcétera, 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 ¿verdad? Bien. Ahora, podemos seguir hablando de este tema y podemos entrar ahora sí a React DOM. ¿Qué podría hacer React DOM para lograr que el objetivo de poner mi componente en pantalla sea posible? Pues bueno, pues algo muy sencillo, una función render y simplemente recibe element container, ok, entonces container.innerHTML igual a element.render. La función render te devuelve el texto de template literal y eso funciona. ¿Funciona? ¿Funciona? Claro que sí. Entonces acá otra vez podemos hablar de las funciones, de los métodos, porque render es un método de element, y luego hablar acerca de la manipulación de DOM, porque podemos tener innerHTML, podemos tener una pen child, etcétera, otras modalidades para poder hacer esto y adaptarnos y elegir una para este caso de uso y de repente poder actualizarla en el futuro. Correcto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pasamos de tener un hola mundo, así nada más con cosas básicas del lenguaje, como un poquito los elementos, unas funcioncitas sencillas, unos logs, unos alerts, a tener algo muy similar.
a tener algo muy similar, que es literalmente la estructura de cómo se arranca un proyecto con React, solo que ahora lo hacemos dentro de Vanilla. Vemos que en la línea número 13 estamos importando nuestro index.js, le decimos que es de tipo módulo, es así que todos mis imports eventualmente funcionan, y pues ya mis estilos.css ahí no estoy incluyéndolos dentro de ningún componente, así nuestro hash tiene vida. Lleva este código si no me crees y este código funciona. Pero ahora tú te preguntarás, Leonidas, estás haciendo trampa porque no hay un estado y no hay JSX. O sea, a ver, pues eso nos da mucho tipo de cositas, ¿no? A ver, no hay un estado, no se puede actualizar, no hay un ciclo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta charla se trata de también ir un poquito más adelante y divertirnos con esto. Así que, ¿qué tal si empezamos a crear nuestra alternativa a estas dos funcionalidades que básicamente hacen que pues, React esté con nosotros? Bueno, y alternativo a JSX tenemos createElement, que si ves en la documentación, en ese hola mundo, vemos que hay un check en el cual podemos quitar ese JSX y veríamos algo alternativo. Esto algo alternativo es una funcioncita que también viene de React, que se llama createElement, que básicamente pues recibe el tipo de elemento, como en este caso fue un div, luego recibe las propiedades, en este caso no tiene ningún tipo de propiedad, y luego recibe como tercer parámetro el contenido que va a tener ese elemento. En este caso, un hola y el nombre que tú le pongas, ¿no? En este caso, hola Taylor. Y es así que pues tenemos ese mismo resultado. Bueno, esta sintaxis es un poco más JavaScript sosa, por decirlo de cierta forma. Así que es más fácil de poder reimplementar. Así que, y también es más didáctico de poder enseñar, porque recuerda que te quiero enseñar el lenguaje basado en algo que tú ya quieres aprender, que es React. Antes de eso, pues hagamos un poquito de, ya que tenemos una segunda funcionalidad de React que vamos a tener que tener dentro de este módulo, pues hagamos un ligero refactor de lo que tenemos. Bien, ahora sí, tendría una carpetita React, voy a tener su carpeta src, y adentro voy a tener react.js y reactelement.js, y dentro de la carpeta React un index.js. Esto sin mentirte, es la estructura exactamente igual que tiene React dentro de su repositorio de Facebook. Me inspiré de ahí. Claramente tienen como 20.000 archivos más, pero esos tres existen tal cual. Y básicamente, pues, así tendríamos un index de donde exportar dos funcionalidades, pero tendríamos dos archivos que harían lo que particularmente son buenos. En este caso de React, pues tendría nuestro componente y React Element sería esta cosa para crear estos elementos que reemplazaría a nuestro JSX o en nuestro caso a nuestro template literal. Bien, sigamos. Ahora sí, devolvamos a user.js. Quiero que ahora, en vez de tener mi template literal, vamos a cambiar ahora por un createElement que va a tener esa misma estructura. Esto se vuelve un poco más complejo de leer porque ya no es como tener un HTML ahí puesto, simplemente las variables, pero la estructura sí es mucho más entendible a nivel de programación, mucho más programática y mucho más fácil de poderla enseñar. Así que, pues bueno, createElement, creamos un elemento de div, adentro le ponemos las propiedades, simplemente tenemos la clase de user, luego tenemos un children, que es una propiedad especial que recibe los componentes de React para tener un elemento dentro de otro. Y pues ahí se va la anidación. Exactamente lo mismo que teníamos dentro de nuestro template literal. Ahora, ya sabiendo esto, tenemos que ir a nuestro createElement. Así que nuestro createElement, ¿cómo está hecho? Pues bueno, vamos a ver esta implementación. Y acá se puede poner sencillo o se puede poner sofisticado, dependiendo de cómo lo quieras abordar. CreateElement, reactelement.js, función createElement, y acá recibimos nuestro tipo de elemento, que puede ser nuestro H1, H2, el div, el article, lo que tú quieras, las propiedades y luego el contenido que va a tener. Entonces tengo que hacer tres cosas, ¿no? Primero, tengo que crearme algún elemento con ese tipo, con ese type, y pues acá tenemos otra vez el repaso de manipulación de DOM. Luego vemos que yo quiero poner el contenido, pero eso está muy sencillo porque es puro texto, o debería serlo en cualquier caso. Entonces, ya que tengo mi element, simplemente text content, y le pongo el contenido. Y donde se pone complejo son con las propiedades, porque las propiedades pueden tener de muchas cosas. Pueden ser un evento, puede ser simplemente una propiedad como un atributo, o puede ser
un children para que tenga un elemento dentro de otro. Ok. Y bueno, aquí aprendemos un poquito de métodos de arrays, métodos de objetos, y pues a partir dentro de lo que está en la línea 11, y esta función que dice setProperties es lo que vamos a ver en el siguiente slide para que veas cómo se implementan los diferentes tipos de propiedades que te podrían llegar. Y en setProperties tendríamos algo de ese estilo, que otra vez está dentro del mismo archivo React Element, y tenemos estos tipos de variantes que te decía, ¿no? Desde la línea 2 a la línea 6 tenemos el soporte de eventos, de la línea 8 a la línea 11, soporte de hijos anidados, y de la línea 13 a la 15, la línea 14 nada más es el soporte de atributos normalitos. Y en la línea 15 básicamente estamos retornando, no mentiras, de la línea 13 a la 15 es la parte de los atributos, y todo está muy bonito, excepto que en la línea 5 utilizo otra función que se llama setEvents, y en la línea 10 utilizo otra función que se llama renderChildren, porque básicamente otra vez empiezo a hacer esto un poquito más funcional y a dividir responsabilidades, porque podrían ser más complejas, menos complejas, pero las abstraigo un poquito más, ¿no? Bien, entonces primero veamos la parte de los eventos. Así que si algún tipo de propiedad inicia con on, puedes hacer esta validación más o menos sofisticada, pero esta funciona. Entonces le mando que vaya a setEvents. Así que si setEvents lo que haría es recibir tres parámetros, tanto el elemento, el evento y el valor. Y pues tan sencillo como tomar el elemento, add event listener, el evento, y luego pasar ese callback, que es lo que haríamos cuando ese evento sea lanzado. Bueno, ahora tenemos el siguiente caso, que es el de soporte de hijos de la línea número 10, que se llama renderChildren. Así que si una propiedad es igual a children, también puedes validar de maneras más fancies, pero si es children, simplemente vamos a invocar a nuestro React DOM metido dentro de nuestro React Element, y así si puede ser muchos hijos en fila, porque podría ser una anidación de tener tres, no sé, por ejemplo, es un UL el componente base, y adentro de los hijos pueden ser un montón de leyes, entonces caeríamos en el if de la línea número 5, y de lo contrario sería un hijo único, así que caeríamos en la línea número 8, y de esa manera o hacemos un único render o un render pues de iteración de elementos. Esto funciona, y el render utilizamos el mismo render que tenemos en nuestro React DOM. Así que reutilizamos lo que ya habíamos creado. Así que de ese lado, cool. Esto otra vez funciona. Bien, ahora sigamos con nuestro estado y ciclo de vida. No va a haber hooks. Hace rato, si no te has dado cuenta, estamos trabajando con clases porque pues, son más didácticas para enseñarte cómo funciona todo este React más desmenuzado, en vez de tan funcional, un poquito más orientado a objetos. Bien, entonces volvamos otra vez a nuestro componente que nos da los problemas para eventualmente implementar las soluciones. User.js. Ya tenemos component, tenemos create element, pero ahora nuestro componente va a exigir más cosas, ¿no? Vemos que por ahí estamos utilizando esta función que se llama setState, este método setState. Este método setState no está implementado en esta clase de user, sino que debería estar implementado en la clase component. No lo hemos implementado, ahorita vamos a ver cómo se hace. Y en teoría lo que haría el API de React es que cuando uno pone un nuevo estado que puede ser un objeto, pues simplemente mi componente se recarga y se vuelve a renderizar. Así de sencillo. ¿Y qué estamos haciendo en este caso? Pues bueno, tenemos ahora una propiedad en la línea 18 que es un onClick, así que caería dentro de registrarlo como un evento, y cuando este onClick se ejecute vamos a llamar a nuestro método handleClick que tenemos en la línea número 8, a la cual pues recibe el evento. No estoy haciendo nada con el evento en este caso, pero sí estoy llamando en la línea número 9 a la función setState y le estoy pasando simplemente lo que teníamos en mi estado inicial, que tenemos en la línea número 5 a la 7, que inicia con una propiedad que me tiene que venir de la manera superior, por ejemplo 10, que serían el número de años que tiene Ash, y luego le sumo 1, 11, 12, 13, 14, 15. Eso debería funcionar, pero no hemos implementado cómo es que esto se hace. Bien, así que ahora vayamos a nuestro React.js para implementar esto. Recuerda que nuestro componente estaba muy simple, muy básico, no tenía mucho. Eso en la realidad es un componente pues muy grande, ¿no?
Bien, así que ahora sí podemos seguir hablando de otros conceptos de programación orientada a objetos, como por ejemplo la abstracción y el encapsulamiento. Primero, la abstracción, porque tenemos algunos métodos que son privados, que vemos en la línea número 7, cuando tú pones un hash dentro de algún, de algún campo, de algún field, son los private fields de las clases de JavaScript, que entonces ninguna otra clase puede acceder a ellos de manera directa, ¿no? Tú puedes llamar a un método, como en este caso podría ser setState, y setState, que sí está implementado en esta clase, que en este caso es component, pues este sí puedes llamar a su método updater, y pues de esta manera pues funciona. Y de manera de encapsulamiento, pues porque tú simplemente llamas a setState, o sea, tú sabes lo que va a hacer setState, pero no sabes cómo lo hace. Y eso pues es el encapsulamiento. Y tenemos los campos privados. Y de esta manera nos quedaría un React pues que ahora sí se actualiza. Y aparte también ya actualizamos nuestro constructor para también poder de inicio inicializar un componente con propiedades y también con un estado. Bien, ahora vayamos por la parte de nuestro ciclo de vida. Bueno, ¡pum! User.js. Ahora, si ya bien funciona mi estado y se actualiza mi componente, pues quiero que se actualice, bueno, quiero obtener cierto tipo de señales, quiero saber que algo le pasó a mi componente, algo lo afectó, y eso algo que lo afectó, como que por ejemplo que fue renderizado, como por ejemplo que se dejó de renderizar, como se quitó o se actualizó o lo que sea, pues tener un log porque me sirve, porque según eso yo tengo que renderizar otra cosa o quiero solamente poner un log como lo pongo en este ejercicio. Así que tenemos component.mount, will.mount, did.update y un montón de casos más del ciclo de vida. Que para recordar, pues el component.mount es un método que se llama automáticamente dentro de un componente cuando este componente ya está visible dentro del navegador. El will.mount ocurre mucho antes, es simplemente cuando se va a instanciar este componente, se va a inicializar, todavía no se ve en el navegador, pero yo ya tengo la intención de hacer esto, pues ahí se llama. Y el did.update es, por ejemplo, cuando yo haga un setState y se actualice mi componente, entonces después de que se volvió a actualizar, pues lo pongo ahí. Y hay más métodos del ciclo de vida, pero para muestra un botón. Así que otra vez, vayamos a implementarlos dentro de nuestro React.js, un para. Y otra vez, ahí tenemos los métodos, no están haciendo absolutamente nada, pero tenemos ciertos tipos de cambios, ¿no? Ahora tenemos, en vez de una función render de manera directa como lo teníamos en el anterior slide, tenemos una función en la línea 21 que se llama build. Esto, el nombre de la función me la saqué de la manga porque ya no puedo llamar a render de manera directa, sino ahora tengo que construir mi componente y así yo podría llamar al will.mount para que este método se llame mucho antes de ejecutar su método render. Así que el método render pues ya viene un poquito escondido dentro de ese lado. Y de igual manera, cuando se va a actualizar en el método updater, que es el método en el de la línea número 7, estamos llamando al método update, que es de la línea número 6, que a su vez está renderizando, y también después a la línea número 9 estamos llamando al component did.update para saber que se actualizó mi componente. Pero ahora falta más cosas, ¿no? Por ejemplo, el did.mount, ¿dónde lo implementaste? Y acá es donde viene la maña. Y volvemos y tenemos que hacer un refactor ligerito para darle soporte a todo este tipo de cosas que sería ponerle un estado y un ciclo de vida, pero dentro de nuestro React DOM. Por lo menos de esa manera me funciona a mí. Así que primero, mi React DOM ya no es tan sencillo como simplemente hacer un inner HTML, sino que ahora en la línea número 11 está haciendo un append, porque puede, como pone un elemento, puede poner elementos. Luego en la línea número 2 estoy viendo si mi elemento es un string, lo pongo de manera directa, o si simplemente es un elemento HTML ya puesto, lo agrego. ¿Y por qué? Porque de otra manera yo tendría que crearme una instancia de ese elemento. Y en el caso del re-render, tengo la función de render de la línea número 5, y según lo que yo necesite, reemplazo ese hijo o lo agrego de manera nueva. Esta función ese momento, yo espero que si algo no te haya quedado dudas, porque tenemos que ir rápido, le tomas algún screenshot o esto quede grabado. Pero bueno, la cosa es que esto funciona y Miash se ve de esta manera. Y ahora sí, ahí están los años de Miash. Y si ahora también pasara, por ejemplo, en mi ciclo de vida, ¿no? Quiero cambiar y que un método escuche de que esté en dark o light, y voy cambiando de uno a otro. Ay, qué bonito, qué orgulloso. Así es como me siento cuando mi React funciona. Y ahora tú te podías preguntar esta charla, ¿por qué
¿Por qué no es que se llamó pues de React a JavaScript? No, si agarraste React y luego enseñaste JavaScript. Pero bueno, como muchas cosas, son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿ok? Bueno. Muchísimas gracias. Si quieres más de esto, pues visita leonidasteban.com o en mi canal de YouTube, Leonidas Esteban. Muchísimas gracias.